hoy sacaron emitiste un informe ahí bastante extenso sobre cómo está la economía y propuestas en un momento muy difícil. ¿Cuáles son los principales problemas que ves hoy? Sí, me tenés que dejar, ya que lo mencionaste, pasar brevemente un aviso. El informe lo elaboraron también Martín Di Vela, Horacio Robelli, Juan Manuel Piñoco, Erika Pinto y Diego Perrella. No, no es solo mío, sino es un Perfecto. equipo de economistas que conformamos en el Senado. Lo que nosotros estamos viendo que hay dos cuestiones a favor del gobierno, que es gestión pura y dura, que es lograr avanzar en el plan de vacunación que permita liberar plenamente a la economía, es decir, que haya libre circulación de bienes y personas, y la otra es poner en marcha los importantes programas de obra pública que están votados en el presupuesto, tanto en Nación como en la provincia de Buenos Aires, que casi son 3 puntos del PBI de obra pública. Eso, si se pone en valor y se pone en régimen, en la segunda mitad del año vamos a tener realmente condiciones objetivas para un despegue de la economía, tal como está proyectado inclusive en el presupuesto del 5,5, y la mayoría de los analistas pensamos que va a ser más. Ahora, el otro problema que estamos viendo es la debilidad del sector externo y el impacto que están teniendo los precios de los alimentos internacionales sobre los precios internos. Hay dos cuestiones que nos parecen centrales en este tema. Uno es que el Banco Central atesore reservas, que es lo que no ha pasado el año pasado, ahora ha empezado a levantar, pero con un superávit comercial de 12.500 millones de dólares se pierdan, a pesar de haber cerrado el programa financiero y patear los vencimientos hasta el 2025, se pierdan 5.400 millones de dólares de reservas, coloca a la Argentina en una situación de vulnerabilidad, inclusive frente a la negociación con el FMI, que es alta. Y por el otro, las políticas internacionales de China y Estados Unidos de expandir sus economías o compensar la caída de la pandemia provocan una suba del precio de los granos exportables, maíz, trigo y también de productos como la carne, que están deteriorando fuerte los ingresos populares. Sobre eso hay que producir lo que se llama el desacople, es decir, Sí, los sí, sí. argentinos no podemos pagar los alimentos a precios internacionales. Roberto, Entonces hay que... Sí. me quería quedar con la parte anterior que hablabas de la obra pública y evidentemente algún empresario también de la construcción decía la construcción privada también va a aportar lo suyo. Ahora, los costos de la construcción, el que se quiere hacer algo en el patio de la casa, en la terraza, un segundo piso, lo que sea, lo voy a decir a grosso modo, después Andrés seguro me corrige, pero se duplicaron. ¿Eso cómo va a impactar en el que quiera, bueno, dale, hacerse una parecita más, revocar una pared? ¿Cómo puede impactar eso? No, eso, a ver, eso tiene que ver con la dinámica de los ingresos populares, eso Claro. tiene que ver con el salario. Mirá, lo vamos a poner así, ¿Cómo? es decir, lo vamos a poner genéricamente, digamos, no hay paritaria que aguante si vos no controlás el precio de los alimentos y las tarifas de energía. Claro. Es decir, si el grueso del salario se va en pagar la luz, el gas y llenar el changuito, no hay mercado interno, no hay parecita que puedas hacer, no hay pizzería a la que puedas ir, no hay No te camisa que sobra te puedas... nada, claro, no te sobra ni un poquito. Exactamente. La inflación, y cuando hablamos de inflación, y está bien el acuerdo de precios y salarios, la inflación no es la inflación de la suba del precio de las camisas o el precio de los televisores. La inflación es energía y alimentos. Claro. Hay dos cuestiones que son importantes. Una, efectivamente, la paritaria, con un piso que tiene que ser el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que ponga un piso para el salario y a partir de ahí hacia arriba. Pero el otro, para que ese suba de salario no se lo apropie los formadores de precios, es la intervención del Estado para asegurar energía y alimentos en forma masiva. Con lo cual ahí sí queda el resto para la camisa, cambiar el televisor en cuotas, revocar la pared de la casa, cambiar por ahí los azulejos del baño. Ahí hay mercado interno. Pero si vos no asegurás energía y alimentos, que es una combinación de macroeconomía sólida con regulaciones, no hay posibilidad de que vos negocies una paritaria y inmediatamente se te evapore
el aumento salarial porque vas al supermercado o porque te llega la boleta de luz. Estas son las condiciones que me parece que hay que establecer. En el gobierno de Néstor y Cristina eso estaba muy claro. Había un desenganche de los precios internacionales de los precios de los alimentos y había una regulación vía subsidio, bueno, malo, de las tarifas de energía. Y entonces, sí, con la protección del mercado interno, la protección de los productos importados, la industria podía producir y había consumo. Si no se recrea ese escenario, están las condiciones, porque acá hay algunas cuestiones de política económica que hay que repasar. Digo, vos estás en una nominalidad muy alta, vos tenés una tasa de interés que 37, 38, exacto, la tasa de referencia no la recuerdo, pero está ahí. Una devaluación en el 2020 de 40% y una inflación minorista del 36%. Bueno, los tenés más o menos alineados, pero los tenés alineados en una nominalidad alta. Entonces como que se retroalimenta eso. Te hago una pregunta que en realidad es para hablar 5 horas, pero entonces la existencia de Dios. Dale. Sí, no, bueno, en economía todo es la existencia de Dios, más o menos, porque todo es hiperdebatible, pero si el eje está en solamente controlar los 2 precios más importantes, 2, 3 precios, el eje no va a estar este año por ahí en como proponía la vicepresidenta de, bueno, quién se queda con las ganancias en un momento así, después de la pandemia, sino que de mínima salimos empatados, un poco así, ¿la ves? Para que la recuperación, esto lo decimos en el informe, sea efectiva y sea potente, vos tenés que asegurar energía y alimentos de consumo masivo. Y eso no es precios internacionales, esos son precios administrados por el Estado, que puede hacerlo por regulaciones o por consenso. Ahora, hay una espiralización inflacionaria cuando los consumos esenciales, porque la gente no elige en comer o no comer, cocinar o no cocinar para prender el gas o prender la luz, no lo elige eso. Sí puede elegir en cambiar su indumentaria o hacer un arreglo en la casa, pero no elige eso. Entonces, si vos no asegurás eso, la recuperación, como bien dijo la vicepresidenta, se la apropia en 3 o 4 vivos. Y la vicepresidenta también dijo otra cosa en ese discurso. Que una parte importante de la población, la unidad fue necesaria para construir la mayoría electoral. Pero la mayoría electoral dependió de las cosas que se hicieron en los 12 años y medio de gestión. Y las cosas que se hicieron en los 12 años y medio de gestión fue la intervención en el mercado de energía y en el mercado de alimentos, y por el otro, asegurar una macroeconomía que fuera consistente, más allá que después hubo tensiones. Pero lo que a mí me preocupa, insisto, es una nominalidad muy alta, claro. Es que vos produjiste una reestructuración de la deuda muy importante, muy exitosa, pero el riesgo país sigue en casi 1.450 puntos, entonces no ingresan divisas. A seguir entonces. Digo, y te va colocando una discusión con el Fondo Monetario Internacional en condiciones desventajosas, si vos no lográs una potente reactivación del mercado interno y no lográs atesorar reservas en Banco Central y no lográs un escenario de estabilidad en el marco del programa financiero. A pesar de que diste los pasos. A seguir entonces el precio ahí de los bienes importados, para decirlo de alguna manera.